Oye tú, sí, tú, el del cubo, estás aquí para barrer, no para soñar. Una voz aguda y fría como un trozo de hielo atravesó el eco del gimnasio. Pertenecía a Derek Thorne, el entrenador principal y sin duda el amo de este mundo de sudor, cuero y hierro. La voz se dirigía a Leo, de 15 años, quien permanecía paralizado, con un trapo en la mano, observando a los luchadores en el centro de la sala. Su mirada, llena de admiración infantil, se desvaneció al instante, reemplazada por una familiar sombra de humillación. A su lado, su padre, James Washington, con la cabeza gacha, empezó a fregar una mancha apenas perceptible del suelo brillante con aún más intensidad. Cada movimiento de sus manos era mesurado y preciso, como si no estuviera fregando el suelo, sino realizando un antiguo ejercicio de meditación. Los músculos de sus antebrazos se tensaron bajo la fina tela de su uniforme gris. No dijo nada, nunca decía nada en esas situaciones. El gimnasio Apex Performance era un lugar para los fuertes, los ricos y los seguros de sí mismos. Olía a perfume caro, mezclado con el sudor de los ganadores. Los sacos pesados se balanceaban bajo una lluvia de golpes precisos. Las cuerdas de CrossFit serpenteaban hasta el techo y en el centro del ring, Derek Thorne dirigía su entrenamiento como el director de una orquesta brutal. Era la personificación de todo lo que enorgullecía al gimnasio, un cuerpo perfecto, perfeccionado tras años de entrenamiento, una sonrisa depredadora y una mirada que evaluaba a todos a su alrededor en una escala de valioso a inútil. James y Leo estaban en lo más bajo de esta escala. Venían aquí todas las noches, después de que los últimos clientes se marcharan en sus relucientes coches. Padre e hijo. Uno, un hombre silencioso de unos 40 y pocos años, con el rostro eternamente cansado y una mirada profunda y pesada. El otro, un adolescente flacucho y desgarbado que se veía obligado a pasar las tardes no estudiando ni saliendo con sus amigos, sino con un cubo y una fregona, ayudando a su padre a llegar a fin de mes. Leo bajó la mirada y sintió que se le encendían las mejillas. Odiaba ese momento, odiaba las miradas condescendientes de los alumnos de Derek, sus risas silenciosas, pero sobre todo odiaba el silencio de su padre. No era el silencio sereno y confiado de un hombre fuerte, era el silencio de un hombre destrozado que había aceptado su destino y ya no intentaba luchar. «Te hablo a ti, chico», insistió Derek. Dio unos pasos hacia ellos y el grupo de aprendices se giró esperando un poco de diversión. «Tu padre te enseña a usar bien la fregona. Eso también es un arte, claro. No todos pueden hacerlo». Varias personas rieron entre dientes. James seguía fregando el suelo metódicamente, con la espalda recta como una barra de acero. Era como si hubiera erigido un muro invisible a su alrededor, tras el cual intentaba esconderse tanto a sí mismo como a su hijo. Pero las palabras de Derek atravesaron fácilmente este muro y dieron en el blanco. «Déjalo, Derek», dijo James en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. Su voz era baja y áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Derek fingió sorpresa. Se acercó y se detuvo a solo unos pasos. Olía a poder y autoridad. «Ah, sí que puede hablar», dijo arrastrando las palabras, no dirigiéndose a Leo, sino a sus alumnos. «Miren, caballeros, les doy un ejemplo. Pueden tener brazos fuertes, pero si no tienen el espíritu de un guerrero, se arrastrarán de rodillas toda la vida». Metió la punta de su costosa zapatilla en el balde de agua, lo que provocó que se balanceara peligrosamente. «El espíritu de un guerrero no es humillar a los más débiles», dijo Leo de repente. Las palabras salieron antes de que tuviera tiempo de pensar. Se arrepintió de inmediato, sintiendo la mirada gélida de Derek clavada en él. Se hizo el silencio. Incluso el golpeteo de las bolsas había cesado. Todos miraron al chico flacucho que se había atrevido a contradecir al mismísimo Derek Thorne.
James se quedó paralizado, se enderezó lentamente y por un instante algo en sus ojos que Leo nunca había visto. No era miedo ni resignación, era una sombra de rabia, una chispa apagada en las profundidades de un volcán extinto. Puso una mano sobre el hombro de su hijo, apretándolo suavemente, implorando silencio. Derek se rió. Fue una risa fuerte y estruendosa, pero desagradable y sin humor. «¿Espíritu guerrero?», se acuclilló frente a Leo, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Qué sabes tú del espíritu guerrero, chico? ¿Ves a estos tipos?». Agitó la mano por toda la habitación. «Pagan miles de dólares al año para que les enseñe a vencer a gente como tú con una sola mirada. Y tú eres solo una sombra de tu padre, igual de silencioso, imperceptible y vacío». Cada palabra fue como un golpe. Leo sintió un nudo en la garganta y los ojos le escocieron con lágrimas incontrolables. Miró a su padre, rogándole que hiciera algo, que dijera algo, que lo protegiera. Pero James solo le apretó el hombro con más fuerza y dijo en voz baja, mirando por encima de la cabeza de Derek: «Ya casi terminamos, no te molestaremos». Fue peor que el silencio. Fue una admisión de derrota, una capitulación. Derek sonrió triunfalmente y se puso de pie. Miró a James con abierto desprecio. «Claro que no. Las sombras no interfieren. Simplemente existen en algún lugar del fondo. Adelante», dijo por encima del hombro y regresó con su grupo, que inmediatamente reanudó su entrenamiento como si nada hubiera pasado. Pero para Leo todo había cambiado. Algo en su interior se había roto. La noche ya no era solo otra noche humillante. Se había convertido en un punto sin retorno. Terminaron su trabajo en un silencio opresivo. Los sonidos de la lucha volvieron a llenar la sala, pero ahora a Leo le parecían burlones. Ya no miraba a los luchadores con admiración, los miraba con odio. Contempló la espalda ancha y segura de Derek y sintió un fuego frío ardiendo en su pecho. Mientras recogían sus pocas pertenencias, baldes, trapeadores, trapos, y se dirigían a la salida, Leo no pudo soportarlo más. «La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». «¿Por qué?», susurró mientras la puerta de servicio se cerraba tras ellos y salían a la fresca calle del atardecer. «¿Por qué no se lo dijiste, papá? ¿Por qué dejas que nos hable así?». James se detuvo bajo la tenue luz de una farola. Se miró las manos un buen rato, manos grandes y fuertes, con callos en lugares extraños que no parecían callos de fregona. «Porque las palabras no cambiarán nada, Leo», dijo en voz baja. «La gente como él solo entiende la fuerza, y este camino no lleva a ninguna parte, créeme». «Pero qué mal», la voz de Leo se quebró. «Te humilló, me humilló, y tú solo te quedaste ahí mirando, como si no fuéramos nada». James suspiró. Fue un suspiro tan lleno de melancolía cósmica que Leo se avergonzó momentáneamente de su arrebato. Su padre bajó la mirada y pronunció unas palabras que resonarían en los oídos del niño durante mucho tiempo. «A veces, hijo, el mayor coraje es no luchar, sobre todo cuando sabes que puedes destruir a tu oponente». Leo no lo entendía. Miró a su padre, un conserje cansado y encorvado con uniforme gris, y no vio a nadie capaz de enfrentarse a un hombre como Derek Thorne. Las palabras de su padre parecían un patético intento de justificar su propia debilidad. Caminaron hacia la vieja camioneta que estaba sola en el enorme estacionamiento, entre los relucientes autos extranjeros de los clientes del salón. El silencio entre ellos se volvió denso, casi tangible. Leo se sintió traicionado, no por Derek, no esperaba menos de él, sino por su propio padre. Al subir al coche, echó un último vistazo a las ventanas iluminadas del gimnasio Apex Performance. Allí, tras el cristal, se extendía un mundo de poder, éxito y respeto. Un mundo al que él y su padre tenían prohibido entrar. Eran solo sombras, limpiando el desastre de la gente real. Y en ese momento, mirando las luces que se alejaban, Leo tomó una decisión.
No sabía cómo, pero le demostraría a Derek Thorne, a su padre y sobre todo a sí mismo que no era una sombra ni un espacio vacío, incluso si eso significaba ir en contra de la voluntad de la única persona cercana a él. La primera chispa se había encendido, solo quedaba esperar a que se convirtiera en fuego. Deja de enfadarte, Leo. Estamos haciendo nuestro trabajo, eso es todo. La voz de James sonó apagada en la vieja camioneta 2 días después de aquella memorable velada. Iban de nuevo al gimnasio. Leo apenas habló con su padre durante 2 días. Respondía con monosílabos, comía en silencio y pasaba todo el tiempo en su habitación. James fingió no darse cuenta, pero el silencio los envolvía como una densa niebla. «No estoy de mal humor», murmuró Leo, mirando por la ventana las casas bien cuidadas que pasaban. «Solo estoy pensando». «¿Y sobre qué?» «Que te equivocaste. Las palabras pueden cambiarlo todo. Solo tienes que encontrar las palabras adecuadas o a la persona indicada para decirlas». James suspiró profundamente y apretó el volante con más fuerza. No quería tener esa conversación. Comprendía a dónde quería llegar su hijo con esto, y eso lo asustó. «Déjalo, Leo. Haz tu trabajo y no les hagas caso. Ya viene el verano. Te buscaremos otro trabajo a tiempo parcial». «No quiero otro», respondió Leo de repente con brusquedad. «Quiero que se nos respete aquí». La conversación se interrumpió al entrar al estacionamiento del gimnasio. Volvía a ser el mismo mundo de autos relucientes y gente segura de sí misma. Hoy, Leo lo miraba sin miedo. Una determinación fría y obstinada se había instalado en su alma. Entraron por la puerta de servicio, se cambiaron de ropa y recogieron su equipo. Ya había comenzado una sesión de entrenamiento en el salón principal. Derek Thorne, como siempre, era el centro de atención. Estaba demostrando una compleja técnica de estrangulamiento a uno de los estudiantes, quien soportó dócilmente todas las manipulaciones. James y Leo comenzaron su trabajo habitual desde el rincón más alejado, intentando pasar lo más desapercibidos posible. James lavaba los espejos y Leo limpiaba las máquinas de ejercicios. Durante un rato, todo siguió como siempre. Las fuertes órdenes de Derek, el sonido de los sacos de boxeo, la respiración agitada de los atletas. Leo intentó no mirar hacia el ring, concentrado en el monótono trabajo, pero sintió la mirada de alguien sobre él, una mirada profunda, escrutadora. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Derek. Derek hizo una pausa en su explicación y sonrió con suficiencia. Leo bajó la mirada de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El depredador había visto a la presa. «Vamos todos», ordenó Derek en voz alta, soltando a su compañero. «Un momento de atención. Hoy vamos a tener una lección inusual, una lección sobre lo que no se debe hacer». Los estudiantes, unos 15, se reunieron a su alrededor con curiosidad. Las artes marciales no se tratan solo de fuerza y técnica, se tratan sobre todo de espíritu, de esencia, de confianza que se refleja en cada movimiento, en tu postura, en tu mirada. Y ahora te mostraré cómo se ve la ausencia total de este espíritu. «Oye, chico», dijo señalando a Leo con la mano, «ven aquí». A Leo le dio un vuelco el corazón. La sangre le abandonó el rostro. Se quedó paralizado, con el trapo en la mano, incapaz de moverse. Todas las miradas de la habitación, 2 docenas de pares de ojos, estaban fijas en él. James, de pie junto a la pared de espejos, se quedó paralizado, y su reflejo parecía tan tenso como él. «¿Estás sordo?». La voz de Derek se volvió más áspera. «Te dije que vinieras, no tengas miedo, no te haré daño. Fuerte». Animado por la risa despectiva que empezó a emanar del grupo, Leo caminó lentamente hacia el centro de la sala. Sentía las piernas como algodón. Se sentía como un cordero camino al matadero. Mira, Derek caminaba a su alrededor como un vendedor presumiendo un producto malo. Hombros hundidos, espalda encorvada, mirada al suelo. Esa es la pose de víctima. El cuerpo grita: «Soy débil, tengo miedo, no me toques». Pero así funciona el mundo. Son precisamente esas personas las que primero reciben el toque.
Le dio a Leo un empujón leve pero perceptible en el hombro. El chico se tambaleó. ¿Ves? No hay equilibrio, no hay estabilidad, porque no hay apoyo en tu interior. Hay un vacío interior. Parece que tu padre tampoco es un luchador. Derek miró rápidamente a James. De tal palo, tal astilla. En ese momento, algo explotó en el pecho de Leo. Una oleada de rabia ardiente surgió de su interior, ahogando el miedo y la humillación. Levantó la cabeza y miró directamente a Derek a los ojos. Ya no había súplica en su mirada, había odio. Derek se detuvo un momento, sorprendido por el cambio, pero luego se recompuso. Ah, y parece que hemos desarrollado algo de carácter. ¿Quieres decir algo, hijo del conserje? Adelante, no seas tímido. Leo guardó silencio, pero continuó observando, con las manos apretadas en puños y temblando. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Derek, ¿quizás sea suficiente? La voz era femenina, tranquila, pero segura. Sonó ensordecedoramente fuerte en el silencio que siguió. Todos se giraron. Una chica asiática con el pelo trenzado y un rostro serio y concentrado surgió de entre las filas de estudiantes. Era Sarah Chen, una de las mejores y más respetadas estudiantes de la sala. Era la única que no reía. Derek giró lentamente la cabeza hacia ella. Su rostro se endureció. ¿Qué dijiste, Chen? Dije que quizás ya basta, repitió sin apartar la mirada. Es poco profesional, no es tu alumno, solo hace su trabajo. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto en el pasillo. El único sonido era el zumbido de la ventilación. Los estudiantes miraban a Derek y a Sarah, sin dar crédito a sus oídos. Nadie se atrevía a desafiar a Derek, sobre todo en público. James, de pie junto a la pared, dejó de respirar. Miró a aquella chica de aspecto frágil con mudo asombro. Derek sonrió torcidamente, pero había un brillo malvado en sus ojos. «Poco profesional», murmuró. «Les doy lecciones de vida, Sarah. Les muestro con un ejemplo real a qué conduce la debilidad. Y en lugar de absorber conocimiento, decidiste enseñarme. Quizás debería reconsiderar tu posición en esta sala». La amenaza fue directa e inequívoca. Sarah palideció un instante, pero no retrocedió. Nos enseñas artes marciales, y las artes marciales implican respeto, incluso para los más débiles. Tú mismo lo dijiste en la primera lección. Fue un golpe bajo. Derek se puso morado. Claramente no esperaba que nadie recordara sus discursos pomposos y los usara en su contra. «Sal de la habitación, Chen», siseó. «Tu entrenamiento terminó hoy. Ve a pensar en tu comportamiento y en tu futuro en Apex». Sarah asintió en silencio, se dio la vuelta y sin mirar a nadie más se dirigió a la salida del pasillo. Al pasar junto a Leo, lo miró a los ojos por una fracción de segundo y en su mirada él no vio compasión, sino un apoyo silencioso. El incidente había terminado. Derek, todavía enojado, le hizo un gesto con la mano a Leo. «Y ustedes, salgan de aquí, regresen a sus baldes, se acabó el espectáculo». Se volvió hacia sus estupefactos estudiantes. «Olvídate, a trabajar. 20 flexiones, rápido». La sala volvió a estar llena de movimiento, pero la atmósfera anterior había desaparecido. Algo se había roto. Leo regresó tambaleándose a su rincón. Se sentía vacío y al mismo tiempo extrañamente inspirado. Había sido humillado como nunca antes, pero por primera vez alguien lo había defendido. Una completa desconocida había arriesgado su reputación y su puesto por él, el hijo del conserje. Tomó la fregona, pero sus manos no le obedecieron. Miró a su padre. James seguía de pie frente al espejo, pero ya no miraba su reflejo. Miraba la puerta por la que había desaparecido Sarah Chen. Había una expresión en sus ojos que Leo nunca había visto. Una mezcla de sorpresa, respeto y quizás esperanza. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Derek ya no les prestaba atención, pero Leo sentía las miradas curiosas de los estudiantes constantemente sobre él. Ya no era solo una sombra, ahora era partícipe de un drama, el protagonista de un espectáculo humillante.
Cuando terminó el entrenamiento y la sala empezó a vaciarse, Leo recogió apresuradamente su equipo, con ganas de salir de allí lo antes posible. Casi había terminado cuando oyó una voz tranquila y familiar a sus espaldas. «Hola». Se dio la vuelta. Sarah Chen estaba frente a él. Se había puesto su ropa habitual, vaqueros y camiseta, y parecía completamente diferente. No parecía una luchadora ruda, sino una chica normal. «Hola», logró decir Leo. «Gracias por lo que hiciste». «De nada», se encogió de hombros. «Derek a veces se pasa de la raya. Alguien debería habérselo dicho. Es un buen luchador, pero como persona, no tanto». Se quedaron en silencio. Leo no sabía qué más decir. «No debiste haber hecho eso», dijo finalmente. «Ahora te vas a meter en problemas». «Lo superaré», dijo Sarah con frivolidad. «Estoy aquí para entrenar, no para que me dé su aprobación. No le hagas caso, ¿vale?» Todo lo que dijo fueron mentiras. «Es fácil decirlo», sonrió Leo con amargura. «Pero tiene razón. Así es exactamente como parezco, como una víctima». Sarah lo miró atentamente, inclinando la cabeza hacia un lado. «Una pose es solo un hábito. Se puede cambiar, pero lo que llevas dentro, no. Cuando te gritaba, vi tus ojos. No había miedo en ellos, había ira. Eso es algo. Significa que hay un núcleo ahí, solo que está profundamente oculto por ahora». Leo la miró sorprendido. Nadie le había dicho jamás esas palabras. Nadie había intentado jamás ver más allá de su extraña apariencia. «Mi nombre es Sarah», le extendió la mano. «Leo», le estrechó la mano con vacilación. Su mano era cálida y fuerte. «Sí, mucho gusto, Leo. ¿Trabajan aquí tú y tu padre?» «Sí, ayudo después de la escuela». «¿Es siempre tan silencioso?», preguntó con cautela. «Casi siempre», asintió Leo. En ese momento, James salió del lavadero, vio a su hijo hablando con Sarah y se quedó paralizado en el umbral. Sarah se dio la vuelta y le sonrió levemente. «Buenas noches, señor Washington». James asintió lentamente en respuesta, sin decir una palabra y con mirada cautelosa. «Bueno, me tengo que ir», dijo Sarah notando la tensión. «Leo, mantén la cabeza en alto. No dejes que te destroce. Nos vemos luego». Ella agitó la mano y caminó hacia la salida. Leo la observó largo rato. Dos sentimientos se enfrentaban en su alma: la gratitud hacia esta valiente joven y una nueva oleada de resentimiento hacia su padre, quien permaneció en silencio mientras un desconocido defendía a su hijo. «Vámonos», dijo James en voz baja acercándose. Caminaron de vuelta al coche en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. No era opresivo. Estaba lleno de preguntas no formuladas. Leo ya no se sentía solo en su lucha. Tenía un aliado inesperado y eso lo cambió todo. Al subir a la camioneta, ya no miraba el gimnasio con odio. Lo veía como una fortaleza que debía tomar, no con fuerza ni con agresividad, sino con algo más, algo que aún no entendía, pero sentía que la respuesta estaba cerca, quizás en el silencio de su padre, o quizás en la mirada alentadora de la chica de la trenza apretada. La humillación de hoy no lo había quebrantado. Al contrario, había fortalecido su determinación y le había demostrado que incluso en el mundo más hostil se podía encontrar apoyo. La chispa encendida 2 días antes no se había apagado, se hacía más fuerte, lista para convertirse en llama en cualquier momento. ¿Por qué permaneciste en silencio? La pregunta de Leo rompió el pesado silencio de su pequeño apartamento con la fuerza de un gong. No gritó. Su voz era tranquila, pero tenía una firmeza que James nunca antes había percibido. Tiró la chaqueta sobre una silla y se giró para mirar a su padre. James se quedó paralizado en medio de la habitación, aún con las llaves del coche en la mano. Miró lentamente a su hijo. La mirada de Leo era directa, exigente. No había en ella resentimiento infantil ni lágrimas. Había una indignación fría y adulta. ¿Por qué te quedaste ahí parado viéndolo humillarme? Swing, repitió Leo, dando un paso al frente.
¿Por qué dejaste que dijera eso? ¿Por qué un completo desconocido me defendió mientras mi propio padre fingía que no le incumbía? Cada ¿por qué? Era como un golpe preciso y certero en el punto más doloroso. James abrió la boca, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que cada grito de Derek era una tortura para él? ¿Qué quería arrancarle la lengua a ese hombre insolente? Pero lo frenaba un miedo mucho más antiguo y poderoso que cualquier insulto. ¿Sentiste algo? Swing, insistió Leo. ¿O es que no te importa? ¿No te importa que estén arrastrando a tu hijo por el barro ante tus ojos? Leo, logró decir James por fin. Su voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Gonzo, no lo haré. La voz de Leo adquirió un tono fogoso. Estoy harto de este silencio, cansado de andar con la cabeza gacha. Quiero saber por qué eres así. ¿Por qué te escondes del mundo y me obligas a esconderme contigo? Los hombros de James se hundieron. Toda la energía pareció abandonar su cuerpo. No solo parecía cansado, sino destrozado. No lo entenderás, dijo en voz baja. Sí, pues explícamelo, casi gritó Leo. Inténtalo. Ya no soy un niño, papá. Tengo derecho a saber por qué mi padre le teme a su propia sombra. Las últimas palabras le impactaron. James hizo una mueca de dolor. Se miró las manos grandes y fuertes de un trabajador, pero las recordaba de otra manera. Recordaba de lo que eran capaces y lo que esa habilidad le había costado. Leo esperó una respuesta, pero al ver solo vacío en la mirada de su padre, se dio la vuelta con una sonrisa amarga. Ya veo como siempre, nada. Se giró bruscamente y entró en su habitación, dando un portazo. El sonido del impacto quedó suspendido en el aire. El apartamento volvió a sumirse en el silencio, pero ahora no solo era pesado, era insoportable. James se quedó allí, en medio de la habitación. Las palabras de su hijo, miedo a su propia sombra, le daban vueltas en la cabeza, evocando algo que llevaba años intentando enterrar. La sombra, el fantasma, su antiguo apodo. Cerró los ojos y la tenue luz de la cocina dio paso a las cegadoras luces del estadio. El ruido de la multitud irrumpió en sus oídos. Habían pasado 10 años y aún podía oír ese rugido. Decenas de miles de voces fundiéndose en un largo zumbido. Las Vegas, la pelea principal de la noche. El aire estaba cargado de sudor, anticipación y olor a puros caros. Todo parecía ayer. Estaba de pie en su rincón, vestido con una bata de satén, con una silueta fantasmal bordada en la espalda. Su entrenador, el viejo Sammy, hablaba mientras le aplicaba ungüento tibio en los hombros. Pero James no lo oía, miraba al otro lado del ring. Marcus Cole estaba allí, joven, fuerte, con ansias de victoria, un tipo apodado El Martillo. Tenía una mirada honesta y una sonrisa de campeón. Antes de la pelea, se habían encontrado en el pasillo. Marcus le extendió la mano. «Buena suerte, fantasma. Es un honor pelear contigo». James se la estrechó. «¿Y tú, Martillo, que gane el mejor?» Sin odio, sin malicia, solo deporte, solo trabajo. Sonó el gong. El primer asalto fue de reconocimiento. James se movía con soltura, casi bailando. Sus pies apenas rozaban el ring. Fue por su capacidad de elusividad, por su habilidad de estar donde nadie lo esperaba y desaparecer un instante antes de un golpe, que lo apodaron el fantasma. No fallaba ningún golpe. Interpretaba los movimientos de Marcus como un libro abierto. El público rugió al ver su increíble habilidad. Segundo asalto. Marcus avanzó. Era fuerte. Sus golpes eran como mazos. Atrapó a James una vez de refilón. El dolor le quemaba las costillas, pero James ni siquiera pestañeó. Continuó su danza, desgastando a su oponente, haciéndole fallar y desperdiciar energía. No había rudeza en su estilo, solo precisión, cálculo y elegancia. Era un artista en este lienzo de violencia. Tercer asalto. James se dio cuenta de que Marcus estaba perdiendo fuerza. Era hora de terminar. Sin brutalidad,
sin sangre, simplemente terminar la pelea, vio la desesperación crecer en los ojos de Marcus. El joven luchador sabía que estaba perdiendo por mucho. Y entonces Marcus cometió un error. Se lanzó hacia adelante en un ataque desesperado y mal preparado, dejándose completamente expuesto. James vio la oportunidad. Era su movimiento característico, no un puñetazo. Fue una llave compleja seguida de una proyección que inmovilizó por completo a su oponente durante un par de segundos, tiempo suficiente para que el árbitro detuviera la pelea. Una victoria limpia y técnica. Dio un paso adelante. El tiempo se ralentizó. Vio cada gota de sudor en el rostro de Marcus. Vio sus músculos tensarse. James se concentró. Todo marchaba a la perfección. Ya se disponía a lanzar. Y en ese preciso instante, Marcus, intentando liberarse, hizo algo prohibido. De repente, contra toda lógica, giró el cuerpo, intentando derribar a James. Sus cuerpos chocaron con una fuerza monstruosa en una posición antinatural. No se oyó ningún crujido fuerte que se oyera en toda la habitación. Se oyó un sonido suave, sordo y húmedo. Un sonido que solo James podía oír. El sonido de tela rasgándose y hueso rompiéndose. Lo sintió por todo el cuerpo. Marcus se quedó inerte en sus brazos. Su cuerpo cayó a la lona, completamente desequilibrado, como una muñeca rota. El público, sin comprender lo sucedido, rugió, pensando que había sido un knockout. Pero James lo sabía. Miró a Marcus, tendido boca arriba, y vio que tenía los ojos muy abiertos. No sentía dolor. Había terror y confusión. Intentó moverse, pero su cuerpo no le obedecía. El rugido de la multitud se convirtió en un murmullo y luego en un silencio sepulcral. La gente de las primeras filas se levantó de sus asientos intentando comprender qué había sucedido. Los médicos entraron corriendo al ring. El árbitro agitó los brazos, ahuyentando a todos. James se retiró a su rincón. Se miró las manos enguantadas, las mismas manos que acababan de arruinarle la vida a otro hombre. No había sido su intención. Era un atleta, no un asesino, pero la línea era demasiado delgada. Recordó el hospital, el olor a aspereza, los pasos silenciosos de las enfermeras. Recordó al médico canoso que se acercó a él y sin mirarlo a los ojos le dijo las palabras que se convirtieron en su sentencia. Daño grave en las vértebras cervicales, vivirá, pero nunca podrá volver a caminar. Parálisis. Ese día, James el fantasma, Washington, murió. Se quitó los guantes y nunca más se los volvió a poner. Donó todo lo que ganó en la pelea a la familia de Marcus, pero sabía que no era suficiente. Ninguna cantidad de dinero podría hacer que un hombre volviera a caminar. Desapareció, cambió de nombre y se mudó a otra ciudad. Se convirtió en una sombra de lo que fue e hizo una promesa consigo mismo. Nunca volvería a luchar y nunca le enseñaría a su hijo el arte. No dejaría que Leo siquiera tocara este mundo donde un paso en falso, un movimiento en falso, podía arruinar la vida de alguien para siempre. Preferiría que su hijo pensara que era un cobarde antes que ver en sus ojos el mismo horror que vio en los de Marcus Cole. James abrió los ojos. Seguía de pie en medio de su miserable cocina. Afuera, los coches zumbaban. El reloj de la pared marcaba el tiempo. Y tras la puerta cerrada estaba sentado su hijo, que lo despreciaba por su debilidad. Pero no fue debilidad, fue su cruz, su castigo eterno. Caminó lentamente hacia la ventana y contempló la ciudad de noche. Las luces de Denver parecían apagadas y sin vida comparadas con el fuego que ardía en su memoria. Había protegido a Leo, lo había protegido lo mejor que sabía, con silencio, con humillación, con su propia vergüenza. Habría hecho cualquier cosa para asegurarse de que su hijo nunca supiera lo letal que podía ser el poder en manos humanas. Pero hoy, al mirar a Leo a los ojos, dudó por primera vez. Al proteger a su hijo del peligro, ¿estaba quebrantando su espíritu? Lo estaba convirtiendo en una verdadera víctima, incapaz de defenderse.
No hubo respuestas, solo un dolor sordo en el pecho y sombras del pasado más densas y oscuras que nunca esa noche. El día siguiente en el gimnasio comenzó con un silencio opresivo, al menos para James y Leo. El aire entre ellos estaba cargado de energía por la conversación que nunca había tenido el día anterior. Leo limpiaba las máquinas en silencio y con fiereza. Sus movimientos bruscos delataban la tensión que sentía. James, como siempre, se deslizaba silenciosamente con su fregona por el enorme gimnasio, pero hoy no vio polvo ni suciedad. Toda su atención estaba centrada en su hijo y en Derek Thorne, quien dirigía el entrenamiento matutino con el aire de un depredador que percibe la debilidad de su presa. Derek estaba de mal humor. La intercesión del día anterior de Sarah Chen, su alumna estrella, había herido su orgullo mucho más de lo que podía admitir. Lo había tomado como una traición, como un cuestionamiento de su autoridad, y culpaba al silencioso conserje y a su inútil hijo por esta humillación. Se paseaba por la habitación gritando órdenes a su grupo. Su mirada se clavaba en la espalda de Leo. En un momento dado, Sarah, haciendo un ejercicio, captó la mirada de Leo y le dedicó una sonrisa alentadora. Fue un gesto fugaz de ánimo, un simple gesto de compasión humana, pero para Derek fue la gota que colmó el vaso. Lo vio como una conspiración, una rebelión silenciosa. ¡Alto! Su voz cortó el aire, paralizando a todos. ¡Alto, todos! El silencio invadió la sala, roto solo por la respiración agitada de los atletas. Derek caminó lentamente, con fingida importancia, hacia el centro de la sala. No miró a su grupo, miró directamente a Leo, quien se quedó paralizado con un trapo en la mano. ¿Sabes cuál es el mayor problema del mundo moderno? Srenia, empezó Derek en voz alta, dirigiéndose a todos pero apuntando a uno. Es la lástima. Es una falsa compasión por los débiles. Nos hemos vuelto tan blandos que nos da miedo decirle la verdad a la cara, nos da miedo mostrarle su lugar. Varios estudiantes se miraron entre sí. Sarah frunció el ceño, comprendiendo a dónde quería llegar. James se quedó paralizado contra la pared del fondo, con el corazón acelerado. Conocía ese tono. Era el preludio de una ejecución pública. Nos rodeamos de la ilusión de que cualquiera puede ser lo que sea, continuó Derek, acercándose lentamente a Leo. Pero es mentira, no cualquiera puede ser un luchador. Se necesita espíritu, voluntad y carácter. No solo deseo. Mira a este tipo. Decenas de ojos se volvieron hacia Leo. La sangre le afluyó al rostro. Se sentía desnudo ante esas miradas. Está aquí todos los días. Te ve trabajar, te ve sudar, te ve fortalecerte. ¿Pero qué hace? Te limpia el piso. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene nada del fuego que todos ustedes tienen. No tiene el espíritu guerrero. Es una sombra, un espacio vacío. Leo apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El trapo cayó al suelo, levantó la vista y se encontró con la mirada de Derek. Y en esa mirada, Derek no vio miedo, sino un odio silencioso y profundo. Esto solo lo enfureció aún más. «Oh, mira, ¿tenemos carácter?», Derek rió entre dientes. «Bien, hoy estoy siendo amable. Estoy listo para darte una lección. Gratis. Estoy listo para mostrarte lo que son las verdaderas artes marciales. No las que ves en las películas, sino las que sientes en la piel y los huesos». Miró a sus estudiantes. «Propongo una pequeña demostración de sparring, aquí mismo. Yo y...» Hizo una pausa, saboreando el momento. «El hijo del conserje. Les mostraré la diferencia entre un verdadero luchador y un hombre que solo lleva pantalones. Será educativo, para él y para ustedes». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. La oferta era tan humillante, tan cruel, que incluso los alumnos más fieles de Derek se sentían incómodos. Esto no era un desafío, era una invitación a ser derrotado. Y entonces Derek ladeó la cabeza y miró a Leo. «¿Aceptas mi generosa oferta? ¿O te quedarás ahí sentado,
mordiendo polvo. Tienes la oportunidad de demostrar que eres un hombre o de demostrarles a todos que no eres nada. La decisión es tuya. Se giró y regresó al centro de la habitación sin siquiera dudar de la respuesta. Había acorralado a Leo sin dejarle vía libre. Negarse ahora sería admitir públicamente su cobardía, confirmar cada palabra insultante que había dicho. Acceder significaría aceptar cierta humillación y dolor. Leo se quedó inmóvil, aturdido. El mundo se había reducido al vacío zumbante en sus oídos y en el rostro de Derek. Podía sentir las miradas de docenas de personas sobre él. Vio sonrisas burlonas, vio lástima. Ambas eran insoportables. James se movió. Quiso gritar, detener aquella locura, proteger a su hijo con su cuerpo, pero sus pies parecían haberse hundido en el suelo. Las sombras del pasado lo invadieron con renovada fuerza, paralizando su voluntad. No vio el gimnasio, sino el ring iluminado. No oyó las burlas de Derek, sino el grito de horror de Marcus Cole. La voz de Leo sonó ronca e insegura. Se aclaró la garganta y habló más alto, mirando directamente a Derek. Estoy de acuerdo. Esas dos palabras sonaron como un disparo. Sarah jadeó. James cerró los ojos. La pesadilla se estaba haciendo realidad. Citó. El entrenamiento terminó. Los estudiantes, susurrando con entusiasmo, se fueron a sus vestuarios. El sparring del día siguiente se convirtió en el tema principal de conversación. James se acercó a su hijo, quien seguía inmóvil en medio del pasillo. «Vámonos a casa, Leo», dijo en voz baja. Su voz sonaba apagada. «No iré», respondió Leo sin mirarlo. «No entiendes lo que has hecho. No lucharás contra él. Te lo prohíbo». Leo se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban llenos del fuego que Derek creía faltar. El fuego de la desesperación y la ira. «¿Lo prohíbes?», sonrió con amargura. «¿Tú? ¿Dónde estabas hace 5 minutos cuando me humillaba delante de todos? ¿Dónde estabas ayer? ¿Dónde has estado todos estos años? Te quedaste en la esquina con tu fregona y callada, como siempre». Leo «Onda». «No, basta», estalló Leo. Su voz se quebró en un grito, resonando en las paredes del pasillo vacío. «Estoy harto. Harto de ser el hijo de un conserje, el hijo de un cobarde. Harto de menospreciarme cuando me menosprecian. ¿Tienes idea de lo que siento? Venir aquí todos los días y ver que nadie te nota, y si lo hacen, es solo para reírse». James dio un paso hacia él y le tendió la mano. «Hijo, no entiendes. Este mundo es peligroso». «¿Peligroso?». Leo se apartó de su mano como si le ardiese el fuego. «¿Y no es peligroso vivir como nosotros? Vivir con miedo, humillados, dejar que nos pisoteen. ¿Eso era lo que querías enseñarme para que creciera como tú, silencioso y destrozado?». Cada palabra impactó profundamente a James. Vio más que a un adolescente enojado. Vio un dolor que se había acumulado durante años. Un dolor que él, con sus propias manos, había inculcado en su propio hijo, tratando de protegerlo. «No quiero que te lastimes», logró decir James. Fue todo lo que pudo decir. La verdad era demasiado terrible para decirla en voz alta. «¿Dolor?». Leo rió con lágrimas en la cara. «Sí, ya he sufrido. Sufro todos los días. Mejor que Derek me haga unos cuantos moretones que llevar este vacío dentro toda la vida. Quiero contraatacar al menos una vez en la vida. No por ganar, padre, por no sentirme inútil». Estaban uno frente al otro en medio de la enorme sala resonante, como dos luchadores en el ring. Padre e hijo, separados por un muro de silencio y secretos. «No irás contra él», repitió James con voz más firme. «Esa es mi última palabra». «No», dijo Leo con la mirada fija. «Esta es mi última palabra. Lucharé, con o sin tu ayuda. Y si intentas detenerme, si mañana haces un escándalo y me avergüenzas aún más, yo nunca te perdonaré». Leo miró a su padre, y en sus ojos James
vio no solo ira, sino también una súplica de ayuda, de apoyo, de fe en él. Pero lo único que pudo ofrecer como respuesta fue su propio miedo, ganado con tanto esfuerzo. «No sabes lo que estás pidiendo», susurró James. «¿No sabes lo que es ser yo?», respondió Leo en voz baja. «¿Sabes qué es lo peor? Solía pensar que solo estabas cansado, que tuviste una vida difícil. Te puse excusas, pero ahora veo la verdad. Simplemente no te importa. No te importa yo, ni tú, ni nuestro honor». «Eso no es verdad». «De verdad», gritó Leo. «Un padre protegería a su hijo o le enseñaría a protegerse. Y tú solo te escondes. No sé de qué huyes, pero ya no quiero correr contigo. Mañana subiré a ese ring y no me importa lo que pase. No va a empeorar». Se giró bruscamente y, agarrando su mochila, caminó rápidamente hacia la salida, dejando a James solo en medio del pasillo. James permaneció inmóvil viéndolo partir. Su muro se había derrumbado. Durante todos estos años lo había construido con silencio, paciencia y sacrificio, creyendo que protegería a Leo. Pero no fue así. Se había convertido en una prisión. Y ahora su hijo, su único hijo, estaba dispuesto a estrellarse la cabeza contra los barrotes de esa jaula, solo para liberarse hacia el dolor y el peligro. Bajó la cabeza. El ultimátum de Derek no era nada comparado con el que su propio hijo le acababa de dar, o seguía ocultándose tras su pasado y perdía a Leo para siempre, o se enfrentaría a su mayor miedo. Lentamente recogió el trapo que Leo había dejado caer. Estaba húmedo con solución limpiadora. Lo apretó en el puño. Por primera vez en 15 años sintió algo más que el dolor del recuerdo. Una ira sorda y lenta, no contra Derek, era ira contra sí mismo. La noche no existía para James. Se sentó al borde de la cama, en la pequeña habitación tenuemente iluminada, y se miró las manos. Las mismas manos que una vez le dieron fama y fortuna, y luego vergüenza y miedo eternos. Los nudillos, entumecidos desde hacía tiempo por innumerables golpes, le parecían ajenos. Durante 15 años les había hecho sostener una fregona, un cubo, un trapo. Les había enseñado humildad, invisibilidad. Creía haber enterrado en ellos a un luchador. Pero las palabras de Leo, lanzadas al eco de la habitación, lo sacaron a la superficie. Un padre protegería a su hijo o le enseñaría a protegerse. Cada palabra era un golpe preciso y medido en el estómago que lo dejaba sin aliento. Había intentado proteger a su hijo de su pasado, pero al final lo había dejado indefenso en el presente. Había construido un muro de su propio miedo alrededor de Leo y ahora ese muro los oprimía a ambos. James se levantó y se acercó a la vieja cómoda. Abrió el cajón inferior, apartó una pila de sábanas amarillentas y sacó una pequeña caja de madera. Hacía años que no la abría. Dentro, sobre terciopelo descolorido, yacía su cinturón de campeón. La hebilla metálica estaba deslustrada, el cuero agrietado. Lo recorrió con los dedos. Los recuerdos que tanto se había esforzado por reprimir volvieron a inundarlo. El rugido de la multitud, las luces cegadoras y el silencio ensordecedor que vino después. Cerró la caja. La decisión no llegó como un destello de comprensión, sino como una aceptación dura e inevitable. Ya no podía esconderse, no cuando su hijo estaba dispuesto a sacrificarse para demostrar que no era una sombra. Esa mañana, durante el desayuno, guardaron silencio. Leo permaneció impasible, con la mirada fija en su plato. No tocó la comida. Esperó a que su padre lo disuadiera, lo prohibiera, lo amenazara. Pero James guardó silencio. Cuando Leo estaba a punto de levantarse de la mesa, su padre dijo en voz baja sin levantar la vista: «Te irás». Leo se quedó congelado. ¿Qué? «Irás», repitió James, sin ira ni miedo en su voz, solo cansancio y firmeza. «Pero no lo harás a su manera, lo harás a mi manera». Leo volvió a sentarse en su silla. Miró a su padre, intentando comprender qué había cambiado.
Ayer, un hombre destrozado se sentó ante él. Hoy, alguien más. ¿Qué quieres decir?, preguntó Leo. Después de la escuela, en el viejo lavadero, detrás del salón de lucha libre. Ven solo. Durante el día, cuando el entrenamiento en el pabellón principal estaba en pleno apogeo, se reunían en un lavadero polvoriento lleno de colchonetas viejas y equipo fuera de servicio. La luz solo entraba por una ventana sucia bajo el techo. No te enseñaré a pelear, dijo James inmediatamente. No tenemos tiempo para eso, y no quiero eso. Te enseñaré algo más, te enseñaré a no perder. Leo lo miró desconcertado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia lo es todo, respondió James. Se paró frente a su hijo. Atácame. ¿Qué? No lo haré. Vamos, repitió James con calma. O que golpéame, como puedas. Leo dio un paso vacilante hacia adelante y lanzó un torpe y amplio golpe de derecha. James no lo bloqueó. Hizo un pequeño movimiento con el cuerpo y el puño de Leo falló su hombro por 1 centímetro. Leo perdió el equilibrio y se tambaleó. Estás demasiado tenso, dijo James. Eres una roca. Una roca puede romperse fácilmente con otra roca. Debes convertirte en agua. El agua adopta la forma de cualquier recipiente, absorbe cualquier golpe. Inténtalo de nuevo. Leo atacó de nuevo, una y otra vez. Cada vez ocurría lo mismo. James no bloqueaba en el sentido tradicional. Se apartaba, se desplazaba, pivotaba, aprovechando la fuerza del puñetazo de Leo. Sus movimientos eran fluidos, casi perezosos, pero increíblemente precisos. Leo estaba sin aliento y su padre respiraba como si estuviera inmóvil. Estás desperdiciando energía, explicó James. Derek es fuerte y agresivo. Esperará que intercambies golpes con él. Quiere quebrarte, que le temas al dolor. Pero tu trabajo no es golpearlo. Tu trabajo es desgastarlo, quitarle la confianza. Le enseñó a Leo a respirar correctamente, no con el pecho, sino con el estómago, profunda y uniformemente. La respiración es tu ancla. Mientras respires correctamente, el miedo no podrá controlarte. No lo mires a los ojos. Mira su pecho, sus hombros. Te revelarán sus intenciones incluso antes de que se dé cuenta. No le enseñó a su hijo ni un solo golpe, solo movimientos, solo respiración, solo filosofía. La filosofía fantasma que todo el mundo de la lucha conoció una vez. No ganar, sino sobrevivir. No quebrarse, sino agotarse. Cuando salieron de la trastienda, la sala ya bullía. La noticia del sparring de demostración se había extendido rápidamente. La gente dejó de lado su entrenamiento y se reunió alrededor del ring. Todos querían ver la humillación del hijo del conserje. Derek Thorne, con pantalones cortos brillantes, calentaba en el centro del ring, disfrutando de la atención. Era la estrella de la noche. Sarah Chen se acercó a él con rostro serio. Derek, no hagas esto, dijo en voz baja. Está mal, es un niño. Derek rió indulgentemente. Tranquila, Sarah, no voy a hacerle daño, solo le estoy dando una lección. A veces hay que enseñarle a la gente su lugar, le hará bien. Solo beneficiará tu vanidad, espetó. Quizás le guiñó un ojo. Ahora hazte a un lado, el espectáculo está a punto de empezar. Leo entró en la sala. Por un instante, el rugido de la multitud y la expresión de suficiencia de Derek le paralizaron el corazón. Sintió regresar el miedo gélido del día anterior. Miró a un lado, donde su padre estaba de pie contra la pared con su uniforme gris de trabajo. James no miraba el anillo, miraba a su hijo y no había miedo en sus ojos, solo una serena expectación. James asintió levemente. Fue una orden silenciosa. No lucha, no gana, sino respira. Sé agua. Leo respiró hondo, tal como le había enseñado su padre, y se dirigió al ring. Había aceptado oficialmente el reto. El público rugió de aprobación. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El gong golpeó con fuerza, como un cristal roto. Su sonido, que pretendía iniciar la pelea, se quedó suspendido en el silencio que siguió. La multitud, que hacía un momento bullía de expectación, se quedó paralizada.
Todas las miradas estaban fijas en las dos figuras en el centro del ring. Una era poderosa, musculosa e irradiaba una confianza depredadora. La otra era delgada, casi frágil, de pie, con una sencilla camiseta y pantalones de chándal. Derek Thorne no esperó. Salió disparado como un resorte. Sus pies danzaron con ligereza por el ring, acortando distancias. Su puño izquierdo, recto y rápido como una lanza, se dirigió directo al rostro de Leo. Fue un puñetazo clásico y preciso que debería haberle enseñado de inmediato la diferencia entre un profesional y un espectador. Algunos, entre el público, hicieron una mueca instintiva, esperando el sonido del golpe. Pero no había ningún sonido. Leo no saltó hacia atrás ni se bloqueó asustado. Hizo algo que nadie esperaba, y mucho menos Derek. Hizo un movimiento casi imperceptible de cabeza hacia la derecha, apenas unos centímetros. El puño de Derek, con toda la fuerza de su cuerpo, silbó junto a la oreja de Leo, estrellándose contra la nada. El impulso impulsó al instructor medio paso hacia adelante, girándolo de lado. Derek se detuvo un momento, sorprendido. Había esperado cualquier cosa: miedo, pánico, una defensa torpe, pero no esta evasión tranquila, casi perezosa. Lo atribuyó al azar, a la suerte del principiante. Sonrió, se giró y lanzó un segundo golpe, un gancho de derecha corto y cortante dirigido a un lado de su cabeza. Y de nuevo, ocurrió lo mismo. Leo se agachó ligeramente, dejando pasar el golpe por encima de su cabeza. El movimiento fue tan breve que pareció que apenas se movió. Simplemente dejó que el poder de Derek lo arrollara, sin impedimentos. ¿Qué fue eso? ¡Suerte!, gruñó Derek, empezando a enfadarse. Empezó a rodear a Leo como un lobo a su presa. ¿Decidiste escapar? Leo guardó silencio. No miró a Derek a los ojos. Su mirada estaba desenfocada, fija en el pecho de su oponente. Respiraba profunda y uniformemente como le había enseñado su padre, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Este ritmo era un ancla en la tormenta de burlas ajenas y su propia incertidumbre. La voz tranquila de su padre resonó en sus oídos. «Se agua. Una piedra se hunde en el agua». Una risa recorrió la multitud. Alguien gritó: «Derek, golpéalo ya». Esto animó al instructor. Dejó de tocar. Se abalanzó, lanzando una serie de 3 golpes rápidos, 2 directos a la cabeza y 1 al cuerpo. Era su combinación característica, rápida e imparable. Pero Leo ya no se quedaba quieto. Retrocedió un paso, esquivando el primer golpe. Se desplazó a la izquierda, esquivando el segundo, y giró ligeramente el cuerpo, permitiendo que el tercer golpe se deslizara sin causarle daño. Se movía con fluidez, sin alboroto, como si bailara con una pareja invisible. Sus pies se deslizaban con facilidad por el ring, manteniendo siempre el equilibrio. Derek se detuvo, respirando con dificultad. Las primeras gotas de sudor aparecieron en su frente. Miró a Leo, que estaba frente a él, tranquilo y relajado. El chico ni siquiera sudaba. «Deja de correr, cobarde», «Srenia», gritó Derek. Su voz era fuerte, calculada para el público. «Te reteas a un combate de entrenamiento, no a un baile. ¡Lucha!». Leo volvió a guardar silencio. Simplemente cambió de pie, recuperando su postura perfecta. Contra la pared, detrás de los espectadores, James Washington se apoyaba en su escoba. Su rostro era impenetrable como una piedra, pero sus ojos no se apartaban de su hijo. No veía a un niño esquivando golpes. Vio sus enseñanzas, su filosofía, enterradas años atrás, cobrar vida en los movimientos de Leo. Cada esquiva, cada paso era un eco de su propio pasado. Vio el miedo en los ojos de su hijo, pero también vio cómo su respiración y sus movimientos lo superaban. Sarah Chen, de pie junto a las cuerdas, observaba con los ojos muy abiertos. Al principio temió por Leo, ahora observaba con un desconcierto que gradualmente se transformó en admiración. Ella, la mejor alumna de Derek, conocía su estilo, sabía lo rápido y fuerte que era, y vio cómo esa fuerza y esa velocidad se desvanecían en la nada.
Leo no estaba luchando, estaba obligando a Derek a luchar contra su propia sombra. ¿Qué pasa? Logró alguien a su lado. ¿Por qué no puede pegarle? No solo esquiva, dijo Sara en voz baja, más para sí misma que para su vecina. Se anticipa. Derek oyó risas entre la multitud. Ya no se reían de Leo, se reían de él, del campeón que no podía golpear al flacucho adolescente. La rabia le nubló la vista. El profesionalismo, el autocontrol, todo lo que les había enseñado a los demás se había esfumado, solo quedaba el orgullo herido. Rugió y se abalanzó hacia adelante, dejando de lado toda técnica. Ya no era una serie de golpes, sino una lluvia de golpes. Atacó con los puños, apuntando a la cabeza, los hombros, el pecho. Quería aplastar, romper esa compostura. Fue un ataque de fuerza pura y ciega. La multitud se quedó boquiabierta y retrocedió. Esto ya no parecía un combate de entrenamiento, era una paliza. O mejor dicho, un intento de paliza. Leo se encontró en el ojo del huracán. Los golpes venían de todas partes, pero él continuó con su extraño e hipnótico movimiento. Ya no retrocedía, se movía dentro de la tormenta. Un paso lateral, un giro del cuerpo, una ligera inclinación. No bloqueaba los golpes con las manos, sino que los recibía con el hombro, el antebrazo, haciéndolos resbalar. Se movía como su padre le había enseñado en aquel pequeño cuarto de servicio. Era el agua que fluía entre las rocas. Derek estaba sin aliento, sentía los brazos como plomo. Cada fallo le quitaba fuerza y confianza. Podía ver el rostro de Leo frente a él, tranquilo, concentrado, y no podía alcanzarlo. Era desesperante. Se detuvo, puso las manos sobre las rodillas, intentando recuperar el aliento. El público, que antes estaba bullendo y riendo, ahora estaba en silencio. Todos, desde los novatos hasta los luchadores veteranos, miraban el ring, intentando comprender lo que estaban presenciando. Vieron como un instructor famoso, cinturón negro, campeón, era completamente agotado por el hijo de un conserje de 15 años, que no lanzó un solo puñetazo. ¿Vas a pelear o no, Srenia?, Derek logró decir con voz entrecortada. Y en ese momento, Leo lo miró por primera vez. No había miedo ni odio en su mirada, solo una evaluación serena. Dio un paso adelante. Derek se irguió instintivamente, listo para atacar, pero Leo no atacó, se quedó allí, respirando, observando, y este silencio absoluto era más aterrador que cualquier golpe. Derek se dio cuenta de que estaba perdiendo, no la pelea, sino algo más importante, su compostura, su autoridad, su rostro. Este pensamiento lo llevó al borde de la ira. Reunió las fuerzas que le quedaban. Lo voy a destrozar, pensó, lo voy a destrozar. Lanzó un grito de guerra que pretendía asustar y se lanzó a un ataque final y desesperado. Puso en ello toda su ira, toda su humillación. Esto ya no era un deporte, era un intento de castigar la insolencia. La multitud se quedó paralizada. James Washington agarró el mango de su trapeador con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Sara se tapó la boca con la mano. Derek corrió hacia adelante y toda la sala contuvo la respiración, esperando el resultado inevitable. El ataque final de Derek fue la desesperación personificada. Dejó de lado la cautela y cargó hacia adelante, volcando toda su fuerza y rabia en una combinación de 3 golpes. Un recto de derecha a la cabeza, un gancho de izquierda al cuerpo y una patada final al muslo que derribó a su oponente. Era su combinación de confianza la que había quebrado a más de un oponente. Era rápida, potente y casi imparable.
Para la multitud, el tiempo pareció ralentizarse. Vieron el puño abalanzándose sobre Leo, el cuerpo del instructor tenso, la inevitabilidad del impacto. Sarah cerró los ojos con fuerza. James se quedó paralizado, su rostro petrificado, pero sus ojos reflejaban la agonía de la lucha. Había roto su juramento. Le había enseñado a su hijo lo que una vez destruyó su propia vida. Pero Leo no retrocedió ni bloqueó. Justo cuando el puño de Derek estaba a punto de alcanzarle la cara, hizo algo inesperado. Dio un paso adelante y ligeramente a un lado, apartándose de la línea de ataque. Su movimiento era fluido, casi como un baile. La mano derecha de Derek pasó silbando junto a su sien, a 1 centímetro de distancia. Sin darle tiempo a Derek para recuperarse y atacar de nuevo, Leo hizo lo que su padre le había enseñado aquella noche. No devolvió el golpe. Su mano izquierda se posó suavemente sobre el hombro de Derek y la derecha sobre su codo. No fue un impacto contundente, sino un toque ligero y guía. Aprovechando el impulso del cuerpo de Derek, Leo lo giró ligeramente, haciéndolo girar sobre su eje. Derek, desequilibrado y sin rumbo, pasó volando. Su segundo puñetazo, dirigido al cuerpo, se fue desviado. La tercera patada que ya había iniciado se convirtió en un golpe torpe. Giró como un trompo que se hubiera desplomado. Sus piernas se enredaron y cayó a la lona con un estruendo ensordecedor, aterrizando a 4 patas. Respiraba con dificultad, mirando el suelo gris del ring, completamente confundido. Leo se quedó de pie junto a él, con los brazos colgando a los costados y el pecho agitado. No celebraba, no se burlaba, simplemente observaba a su oponente caído y no había malicia en su mirada, solo una tristeza silenciosa y profunda. Podría haberle dado el golpe final. Un golpe preciso a su indefenso oponente lo habría acabado todo. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, demostrando un control absoluto sobre la situación y sobre sí mismo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Nadie podía creer lo que acababan de ver. Era imposible. Iba contra todas las leyes del combate. El chico no solo había ganado, sino que había humillado al campeón sin siquiera golpearlo. Lo había destrozado con su propia fuerza. Y en ese silencio resonante se oyó una voz ronca y excitada. Provenía de algún lugar de las últimas filas, donde se encontraba un hombre mayor con una chaqueta raída, en quien nadie había reparado antes. «No puedo creer lo que veo. Ese trabajo corporal, ese giro», murmuró acercándose al ring. Sus ojos estaban fijos en Leo, pero luego su mirada se desvió hacia un lado, hacia el hombre de la fregona, paralizado contra la pared. El rostro del anciano se contrajo de sorpresa y reconocimiento. Extendió un dedo tembloroso y gritó al otro lado de la sala, con la voz quebrada por la emoción. «Este es el estilo del fantasma. Este es su movimiento característico. Este es James Washington». La palabra fantasma recorrió la sala como una descarga eléctrica. Al principio, en un susurro, luego cada vez más fuerte. Los jóvenes estudiantes se miraron desconcertados, pero los mayores que habían seguido las peleas 15 o 20 años atrás se quedaron paralizados. Sus cabezas, como si obedecieran una orden, se giraron del ring al rincón más alejado, hacia donde se encontraba su silencioso e imperceptible limpiador, James. Aún aferraba la fregona, como si fuera el único ancla en un mar embravecido. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en el fondo de sus ojos se reflejaba una melancolía insondable. Su secreto, guardado durante tantos años, enterrado bajo una montaña de trapos y cubos de agua sucia, había sido revelado. Su pasado, del que había huido por medio país, lo había alcanzado allí, en este salón reluciente lleno de gente satisfecha. Derek, todavía a gatas, levantó lentamente la cabeza. Oyó un grito, oyó un nombre, miró a Leo y luego, perplejo, volvió su mirada hacia James, el conserje.
el hombre silencioso y gris al que menospreciaba. James el Fantasma Washington, una leyenda, un boxeador invicto que desapareció en la cima de su gloria tras aquella trágica pelea, no podía ser. Era una broma cruel y descabellada. Pero entonces volvió a observar cómo se movía el chico. Esa soltura, esa fluidez, esa increíble sensación de distancia. No podía ser casualidad. No se aprendía en un par de días. Lo llevaba en la sangre. Se había perfeccionado con los años. Años que este silencioso conserje probablemente había pasado en el ring. La comprensión golpeó a Derek con una fuerza más devastadora que cualquier golpe. No había perdido contra el hijo de un conserje, había sido derrotado por el alumno de un gran maestro. Y él, Derek Thorne, campeón y cinturón negro, en su arrogancia había desafiado la sombra de uno de los mejores luchadores de su generación. La humillación que sintió fue absoluta, era ardiente y pegajosa, lo inundó por dentro, quemando hasta el último vestigio de su orgullo. Se desplomó lentamente en la lona, incapaz ya de mantenerse en pie. Simplemente se sentó en el suelo en medio del ring, mirando al vacío mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. El silencio en la habitación se volvió tan denso que parecía palpable. Todas las miradas estaban fijas en el conserje junto a la pared. James Washington, el fantasma, una leyenda que se había convertido en mito. Y ese mito estaba ahora ante ellos, agarrando una fregona común y corriente. Derek fue el primero en romper el silencio. Se levantó lentamente con visible esfuerzo del tatami. No había rastro de su anterior confianza en sí mismo en sus movimientos. Parecía un hombre que se hubiera asomado al abismo y se hubiera visto reflejado allí. Sin mirar a nadie, pasó junto al atónito Leo, se apartó de las cuerdas del ring y se dirigió directamente hacia James. La multitud se apartó ante él como el agua ante un barco en movimiento. Derek se detuvo a 2 pasos de James, lo observó largo rato y en su mirada había una mezcla de conmoción, vergüenza y una comprensión tardía y dolorosa. Él, el campeón, miró a este hombre silencioso, a pesar de que eran de la misma altura. «Señor Washington». La voz de Derek era baja y quebrada. Tragó saliva, intentando quitarse el nudo de la garganta. Lo siento. James permaneció en silencio, su rostro ilegible. «Fui un tonto», continuó Derek, con dificultad para pronunciar cada palabra. «Dejé que mi orgullo me cegara. Los insulté a ti y a tu hijo. No hay excusa para eso. Perdóname si puedes». No se lo decía a la multitud. Miraba a James directamente a los ojos y en ese momento no había nadie más en la sala excepto ellos dos. El dueño del salón, el señor Harrison, un hombre de unos 50 años, con una mirada penetrante y profesional, salió a grandes zancadas de la oficina. Oyó los gritos y se dio cuenta de que algo raro estaba sucediendo. Se acercó a James, ignorando a Derek. «¿James? ¿Es cierto? ¿Eres el fantasma Washington?» James asintió lentamente, sin apartar la mirada de Derek. El rostro de Harrison se iluminó con una amplia sonrisa. Vio más que a un excombatiente, vio una mina de oro. «Dios mío, qué suerte. James, olvídate del trapeador. Desde mañana eres el entrenador principal del Apex Performance Club. Imagínate, el mismísimo James Washington dará clases con nosotros. Haremos publicidad y subiremos los precios. Será un éxito». La frase quedó en el aire. Todos esperaban la respuesta de James. Para cualquier otra persona, habría sido un regalo del cielo. Pero James negó con la cabeza lentamente. «No», dijo en voz baja pero con firmeza. El señor Harrison quedó desconcertado. «¿Cómo que no? Te ofrezco fama, dinero y reconocimiento. Volverás a la cima». «He llegado a la cima antes, señor Harrison», dijo James, con la voz cargada de un cansancio infinito. «Y conozco el precio. No quiero eso, ni para mí ni para mi hijo». Miró a Leo, quien ya había bajado del ring y se acercaba a él. Ya no había miedo ni humillación en los ojos del chico. Había orgullo. «Pero tu talento, no puedes simplemente enterrarlo», insistió Harrison.
James pensó un momento. Observó los rostros confundidos de los adolescentes, los alumnos de Derek. Vio a Sarah Chen, quien lo observaba con admiración no disimulada. No voy estoy a entrenar campeones para grandes victorias, dijo, hablando más para sí mismo que para el dueño del gimnasio. Pero, si me lo permiten, podría dirigir un grupo pequeño para gente como Leo, no para enseñarles a lastimar a otros, sino a ganar confianza. Enséñenles a defender, no atacar. Enséñenles respeto y autocontrol, nada de gritos ni humillaciones. El señor Harrison estuvo a punto de protestar, pero al ver el rostro firme de James y luego a la multitud silenciosa, se dio cuenta de que no tenía sentido discutir. Quizás había algo incluso más valioso en esto que la publicidad ruidosa. De acuerdo, asintió. Como usted diga, señor Washington. Como usted diga. James asintió levemente en respuesta. Luego apoyó el trapeador contra la pared, como despidiéndose de su antigua vida. Miró a su hijo. Vámonos a casa, Leo. Caminaron hacia la salida y la multitud se apartó silenciosamente ante ellos. Nadie se atrevió a romper el silencio. No se dijeron ni una palabra hasta que estuvieron afuera en el fresco aire de la tarde. Caminaron unos pasos por el estacionamiento vacío. «Papá», comenzó Leo. James se detuvo y le puso una mano fuerte y cálida en el hombro. Miró a su hijo a los ojos y, por primera vez en muchos años, su mirada era clara y serena. Ya no había rastro de aquella vieja tragedia en ella. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo simplemente. Y esas 3 palabras lo decían todo. Perdón por el pasado, aceptación del presente y esperanza en el futuro. Leo asintió con un nudo en la garganta. No dijo nada. Sobraban palabras. Caminaron hacia su viejo coche y el silencio que siempre los había separado como un muro se convirtió en un puente que los unió para siempre. Su nueva vida apenas comenzaba.